En principio, minimizando esa frecuencia de reuso de puertos, voy a minimizar las chances de que ocurra una colisión como la descrita en la diapositiva anterior. Bueno, pasamos ahora a ver qué es lo que hacen las implementaciones actuales. Nosotros decíamos recién que en principio los puertos TCP tienen una longitud de 16 bits, entonces podrían tener valores entre el 0 y el 65.535. Bueno, la IANA, que es el organismo que en principio decide todas las cuestiones de números en lo que hacen los protocolos de Internet, dice que para los puertos efímeros se tendría que utilizar este rango que va desde el 49.152 al 65.535. Esto es principalmente una cuestión histórica. Acá en esta diapositiva yo cito, cuáles son los rangos, cuál es el rango de valores que utilizan implementaciones conocidas para elegir esos puertos efímeros, es decir, para elegir los puertos utilizados para conexiones salientes. Vemos, por un lado, de que el rango utilizado en muchos de los casos es completamente distinto al rango recomendado por IANA. Y como otra cuestión es que podemos ver, ya sea de los rangos que tenemos acá, como incluso el propio rango recomendado por IANA, que es mucho menor, o sea, resulta en un rango mucho menor a esos 65.536 valores que en principio tenemos disponibles. ¿Bien? Bueno, la segunda de las cuestiones era, o sea, yo mencionaba, por un lado el tema del rango, que se usó un rango menor al posible, y la otra era una cuestión de que se utilizaba un algoritmo que hacía que la secuencia de puertos fuera previsible. Bueno, acá tenemos en las distintas filas, tenemos lo que serían distintos intentos de conexión, es decir, suponemos que hay un mismo sistema que quiere conectarse por primera vez a este puerto, y tenemos en la última columna cuál es el valor de puerto efímero que se termina eligiendo. ¿Bien? Esto sería esta tabla de acá sería la resultante de la utilización del algoritmo tradicional para esto, que es el que se hizo en las implementaciones de los sistemas operativos BSD. El punto a ver acá es que fíjense que para el primer intento de conexión a este sistema, es decir, 128.0.0.1, puerto 80, se usa el puerto 1024. Vemos que si hubiera un futuro intento de conexión, es decir, al mismo sistema y al mismo servicio, se usa un puerto secuencial, el 1025. Ahora sí, nos intentamos conectar a un sistema completamente distinto. Fíjense que la dirección cambió. Se sigue utilizando la misma secuencia, es decir, utilizamos el puerto 1026, reintentamos al mismo sistema 1027 y ahora volvemos al sistema de las dos primeras conexiones y se sigue con la secuencia, es decir, se elige el puerto 1028. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, como atacante, estuviera parado en esta máquina, bien, lograr de alguna manera que la máquina atacar estableciera una conexión conmigo, yo puedo saber en qué punto de la secuencia el sistema cliente está bien? ¿Por qué? Porque usa la misma secuencia de puertos para establecer conexiones a cualquiera sea el sistema remoto. Esto es obviamente lo que yo me refería antes, como que utilizan un algoritmo que hace que la secuencia sea previsible. Bueno, hasta acá era entonces qué es lo que está hecho o qué es lo que se hizo tradicionalmente. Como características de este algoritmo, bueno, la primera es que es el que se implementó en la gran mayoría de las pilas TCP/IP. La segunda es que es simple. La tercera es de que tiene una frecuencia de reuso de puertos, digamos, bastante aceptable. Fíjense que se comienza desde el 1024, se llega hasta el final de la secuencia y recién ahí se vuelven a reutilizar puertos. Pero obviamente como punto negativo es de que produce una secuencia de puertos que es predecible. Pasamos ahora entonces a lo que sería la aleatorización de puertos. En principio vamos a describir cuáles son las características que nos gustaría, o sea que desearíamos en un algoritmo de selección de puertos efímeros. Bueno, la primera característica que obviamente sale del nombre de la presentación es minimizar la predictibilidad de los puertos que vamos a elegir. Es decir, queremos dificultar la tarea del atacante para adivinar cuál es el siguiente puerto efímero que se va a utilizar para una conexión saliente. El segundo de los puntos va a ser, como antes, como era con cualquier algoritmo, minimizar la frecuencia de reuso de puertos por una cuestión de que queríamos evitar esas colisiones que nos causaban problemas de interoperabilidad. Y la tercera cuestión, que es más mínima si se quiere y es más simple de resolver, es intentar utilizar para los puertos efímeros números de puertos que son necesarios para utilizar con determinados servicios. Es decir, intentaríamos evitar puertos como el 80, 110, 6667 y demás.
En lo que hace al rango, digamos, obviamente el rango que querríamos utilizar acá sería el rango que va del 2024 al 65.535. Puntualmente acá evitamos el rango del 0 al 2023 por una cuestión, bueno, el puerto 0 en particular tradicionalmente no se usa, no es que la especificación lo requiera, y en lo que va de los puertos de 1 al 2023 en sistema de tipo Unix, para poder bindear un socket a ese puerto se requieren privilegios de superusuario, entonces en principio intentaríamos evitarlo eso. En lo que hace a, digamos, ese tema de evitar usar puertos determinados que pueden ser necesarios con determinados servicios, lo que podríamos hacer es simplemente tener un array de bits en el cual marcamos cuáles de los puertos de ese rango deseamos o no deseamos utilizar. En principio entonces, bueno, la utilización de un algoritmo que sea bueno para la selección de puertos efímeros en conjunto con un rango más grande que el que se utiliza usualmente en la mayoría de las implementaciones, harían, digamos, bastante más difícil la tarea del atacante para poder realizar cualquiera de esos ataques ciegos que describíamos antes. Como primer algoritmo, es decir, uno dice, bueno, está bien, yo tenía el algoritmo original que producía una secuencia incremental, ahora me di cuenta de que sería interesante que la secuencia no fuera previsible. Entonces, ¿cuál sería la manera más obvia de mitigar estos ataques? Bueno, seleccionar los puertos efímeros mediante una función aleatoria, utilizando random. Esto que tienen acá es simplemente la selección de un valor aleatorio entre dos límites. ¿Bien? Este sería un segundo algoritmo que fue de hecho implementado en una variedad de pilas TCP/IP. ¿Cuáles son las características de este algoritmo? Bueno, originalmente fue implementado en OpenBSD y FreeBSD. Produce obviamente una secuencia de puertos que es impredecible, es decir, de hecho utiliza valores aleatorios. Ahora, el problema acá es que utiliza una frecuencia de reuso de puertos que puede ser, o sea, la frecuencia resultante de reuso puede ser bastante mayor que la del algoritmo anterior, es decir, como estamos eligiendo valores aleatorios, probabilísticamente se podría elegir consecutivamente un mismo valor de puertos. Justamente, bueno, en usuarios de estos sistemas operativos se encontraron en escenarios reales con problemas de conectividad que justamente venían de que por cuestión de, digamos, de probabilidades o mala suerte, si se quiere, el sistema elegía, o sea, generaba colisiones, entonces las conexiones fallaban. Entonces, tenemos acá lo que sería el primer algoritmo propuesto. La idea es, obviamente esto está descrito en el paper que tienen en el CD, la idea es básicamente reutilizar una función que propuso Steven Bellowing en el 97 más o menos para lo que era la generación de números de secuencia iniciales, en el cual vamos a, digamos, elegir los puertos efímeros con esta expresión de acá, donde básicamente lo que tenemos es, o sea, vamos a obtener el puerto como suma de dos valores. Uno es esta variable nextEphemeral, que es básicamente un contador que se incrementa por cada conexión saliente, y tenemos esta función esa función f, que es una función de hashing que se realiza sobre las dos direcciones IP, el puerto TCP remoto y una clave secreta. Básicamente la idea de esto es de que si tenemos un determinado, digamos, a una determinada IP destino y puerto destino y IP local, este valor de f siempre va a ser el mismo. Y únicamente va a cambiar cuando cambie, por ejemplo, la dirección IP remota o el puerto TCP remoto. Básicamente lo que el resultado es que se separa el espacio de puertos, es decir, vamos a tener secuencias sí incrementales, pero que para distintos destinos la secuencia va a ser distinta. Acá tenemos una tabla similar a la que teníamos en el caso anterior, donde vemos cómo, digamos, qué puertos se utilizarían